Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí en Ciudad de México, principalmente en el Zócalo capitalino, en donde aún se conservan lo que son las ruinas del templo mayor de lo que anteriormente era la ciudad de Tenochtitlan. En esta ocasión vamos a conocer y vamos a identificar diferentes aspectos, diferentes ruinas, diferentes tipos de arquitectura que aún se conservan en este lugar. Principalmente vamos a entrevistar a algunas personas locales y algunas que nos visitan para que nos puedan compartir lo poco o mucho que conocen sobre este lugar. También vamos a identificar si los jóvenes de hoy en día conocen sobre este tipo de cultura, si conocen este tipo de arquitectura o vestigios que aún se conservan en este lugar, como lo pueden ser las pequeñas estructuras que anteriormente no se habían descubierto gracias a que en este lugar, precisamente aquí, es donde se había construido distintos locales, distintos edificios. Próximamente nos van a compartir un poco las personas locales y posteriormente vamos a identificar, gracias a la maqueta que tenemos dentro del metro Zócalo de la Ciudad de México, donde nos muestran que aquí pues principalmente habían estructuras las cuales gracias al terremoto del 85 se pudieron identificar debido a los derrumbes de las construcciones. Es como se pudo localizar estas pequeñas ruinas que aún se conservan debido a los trabajos que estuvieron realizando diferentes arqueólogos y antropólogos. El día de hoy nos encontramos aquí frente al Templo Mayor, uno de los lugares más icónicos de la Ciudad de México. El día de hoy estamos con Raquel Flores. Oye Raquel, ¿qué te ha parecido este pequeño lugar que aún se conserva sobre cómo fue en aquel entonces la estructura prehispánica, principalmente el Templo Mayor? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que te gustaría compartir con nosotros? Lo que siempre me ha llamado la atención es pues la manera en que lo construyeron. No me imagino cómo le hicieron para transportar todo lo que es la piedra y cómo lo... bueno, no me puedo imaginar cómo tenían ese conocimiento de poder lograr esta construcción tan maravillosa. Bueno, a mí me parece siempre, me encanta venir al centro histórico, la verdad. Desde niña siempre me ha gustado eso. ¿Y qué opinas de las nuevas cosas que se han ido encontrando los arqueólogos o la gente que está especializada en restauraciones? Uy, todo lo demás lo saquearon, se lo robaron los españoles, los franceses, los gringos, alemanes, austriacos, vieneses, ingleses, todos esos. Y destruyeron las cosas vivas, es decir, encontraron muy pocos códices, los demás los quemaron. Entonces esto es un vestigio que es lo único que nos queda por mostrar y que hay que descubrir y que ustedes tienen que aprender los más jóvenes. Esto es los únicos vestigios que quedan de la cultura mexica. Por lo tanto, deben ser ya descubiertos y plasmados en los libros, en las primarias, secundarias, prepas, para que este legado cultural siga vivo, ya que antiguamente, desde hace 500 años y menos, para acá, fueron destruyendo códices, quemaron los códices, los españoles, quemaron todo y lo demás que quedó, se lo robaron otros países. ¿Sí? Lo poco que se ha ido recuperando está plasmado por ahí en algunas, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, etcétera. Pero es importante que los jóvenes de hoy que están en primaria, secundaria, prepa, universidad, vean el gran legado que dejaron los mexicas, y no solo los mexicas. Recuerda que venimos de una cultura chichimeca, olmeca, y que es un gran vestigio. ¿Sí? Eso es lo importante de esto, que se descubre y que se dé a conocer bien, pero en los libros, para que los jóvenes lo sepan, se sientan que fueron heredados de una gran cultura, porque el Huelz no nada más son las calaveras, ¿sí? Los cráneos, sino es
un contexto mucho más grande del que se debe de exponer. Y hay otros libros, como un libro muy importante que han sacado hace 2 años, algo así, el de los manuscritos perdidos se llama, donde termina la historia de Cuauhtémoc, donde los ahorcan. Y ese legado es muy importante que se sepa, si lo puedes investigar, ya te dije cómo se llaman los manuscritos perdidos, y entonces ahí te darás cuenta que hay mucha historia por qué descubrir. Entonces, ¿cree que aún hay muchos mexicanos, principalmente jóvenes y adolescentes, que aún desconocen de nuestra historia? Sí, no solo la historia prehispánica del preclásico, el clásico, el posclásico, sino también la historia a partir de la conquista, entre comillas, conquista, y después la nueva era, ¿no?, que es del siglo XVIII para acá, que también es importante que lo sepan. Tenemos un país multicultural y no tiene una gran difusión. Solamente que a ti te interese la historia, entonces te vas a tratar de ver, investigar por qué es, pero debe ser algo general que todos los mexicanos lo deben de conocer. ¿Y qué les recomendaría a las nuevas generaciones para que se interesen por conocer Que lean, ampliamente? que lean y que visiten los museos. Eso es lo más importante, que vayan, que lean, que visiten los museos con sus familias, con los hermanos, con los amigos, con los primos, con los hijos, con los papás. Y eso es lo más importante, me parece, para que haya una gran difusión. Está allí en la estación Metro Zócalo Tenochtitlan. Esto que está aquí está ya transportado. Esta fue la ciudad sagrada de los Tenochtitlan. Aquí está articulada la esencia de la cultura de Mexico Tenochtitlan. Lo que tenemos ahí enfrente ya es el basamento, o sea, la base. Ese templo midió no menos de 50 metros, más alto que la catedral. ¿A qué se debió? Pues que a cada soberano que llegaba le construía una fase, llegaba otro, le construía otra fase, y llegaba otro, pues así se fueron sucediendo que se convirtió hasta en Torre de Babel. Y luego en un lugar escampado, pues se divisaba de todas partes. Este Hueyteocalli, arriba, como ya dicen que vieron la maqueta de allí del Zócalo Mexico Tenochtitlan, bueno, tiene dos pirámides chicas. Una corresponde a Huitzilopochtli, dios del sol y la sabiduría. La otra le corresponde a Tlaloc, dios del agua y la lluvia. Aquí estas dos pequeñas pirámides son fuentes de energía y adoratorios. Así como en la Piedra del Sol y en todas las culturas hay la cuestión mítica en la que, como en Grecia, que ya ves que fueron campeones en eso, que hasta un paraíso inventaron. Entonces la cuestión está aquí, que así en analogía, como en la Piedra del Sol, que bajan dos serpientes acá al suelo y tocan sus bocas. Para ellos, dentro de esa mitología, esos dos adoratorios se convertían en serpientes y bajaban acá, pero aquí abajo no era tierra, sino un útero, porque era una forma de matrimonio entre el sol y el agua. Y luego aquí, en este lugar, en un matrimonio, ¿qué es lo que hay? Una emisión genital. El espermatozoide por naturaleza busca al óvulo. Lo encuentra, lo cruza
y se forma el principio de la vida con esas dos raicitas unidas. Del cigoto, que es la primera célula de la vida, nace el embrión. Aquí viene una cosa del significado determinante de por qué se le llama México. México quiere decir ombligo de la luna. Mextli, luna. Xicol, ombligo. Así pues, que al nacer del cigoto, el embrión, de donde se alimenta el feto, lo que nos da a entender que todos los habitantes de la nación mexicana somos el xicol o el ombligo de la luna. De allí que en la sentencia de Culhuacán diga: en tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria del lugar del centro de la luna, en donde abundan las tunas entre piedras. O sea, ese fruto tunal, esas tunas, somos nosotros. De allí que todo esto sea de motivos y significados. Esta cultura es original, genuina, auténtica, única, pero única en el mundo. ¿Por qué? Precisamente porque más que de ideas, es de un profundo sentimiento. De ahí nace el valor del mexicano. Aquí viene la cuestión. ¿De dónde viene el origen? De una roca que, vuelvo a repetir, en su origen fue roca líquida. La roca que usaron para construir estos templos y adoratorios. ¿Y por qué fue roca líquida? Roca volcánica. Porque brotó de lo más profundo de la entraña de la tierra. Y como la naturaleza es la única que tiene la capacidad de hacer a la roca líquida, cuando viene la erupción de un volcán, lo que arroja el volcán por su boca es lava, y la lava es roca líquida. Ya estando un tiempo en el ambiente, endurece y toma ese color. A eso se le llama tezontle. De ese tezontle construyeron todos los templos y adoratorios. Y por eso también es de motivos y significados como lo que tenemos allí. Ese es el Huayzonpantli. Tiene antepuesta, la palabra Huey quiere decir el mayor, es la misma hora y en la misma o lo más grande. Por eso, si se ve en la cuestión de la diferencia, son varios los templos, pero no en todos antecede el Huey. En el de Huitzilopochtli nada más acerca Huitzilopochtli, mas no el Hueyteocalli, que por eso se le llama también la plaza del templo mayor, porque aquí no se hablaba de palacios, sino de casas o templos. Luego sigue el de Tlaloc, que es el dios del agua y la lluvia, pero no le antecede el Huey. Luego sigue el de Tonatiuh, dios del sol, pero no le antecede el Huey. Así también en esto hubo otro Zonpantli, pero aquí lo que lo significa este Zonpantli es la palabra Huey. Ahora bien, en esta nación de Mexico-Tenochtitlan fue una nación guerrera, la nación guerrera de los mexicas, que en los Tepochcali, que eran los campos de formación de los guerreros águilas y jaguares, ya una vez que estaban aptos para el combate, en Malinalco, pueblo mágico, los ungían como tales, como cuando se da un espaldarazo. Y la sentencia era pelear de día
y de frente con el adversario, porque al caer en la lucha morían con honor, grandeza y valor, y la cara viendo al sol, porque ellos se consideraban cósmicos, que venían del sol y por lo tanto su padre Tonatiuh era el que les había dado la vida. Y al morir con esa gallardía, eso era lo que les permitía regresar otra vez a su origen. Y a ellos, ya fallecidos, les cortaban la cabeza por el cuello, la disecaban y la colocaban en el altar de la mayor honra por su valía. O sea que no se agarraba en la generalidad. En la actualidad, ¿de qué se habla? En el mes de la patria, ¿a quién pone? A Hidalgo, a Allende, a la Corregidora, a León la Vicario, a Morelos, a Guerrero. Pero se habla de altar, no se habla de monumento. Por eso allí es importante la cuestión de la palabra, porque una sola palabra puede cambiar el curso de toda una vida o de toda una historia también. ¿Y qué se dice? El altar de los niños héroes de Chapultepec. ¿Y qué me dicen? El altar de Todos Santos, que es el de la gran reverencia que espera uno a sus difuntos. He aquí donde está la cuestión de la interpretación que hizo Nezahualcóyotl, que ya lo han de conocer ustedes, muchachos. Fue el pensador prehispánico más grande que tuvimos. Manejó 6 disciplinas, todas rígidas. Por lo que más se le conoce a Nezahualcóyotl es por la poesía. Nezahualcóyotl hizo unos bellos poemas, como el del hermano hombre, el Cenrontle, pájaro de las 400 voces, y el que le dirigió a la muerte. En el que le dirigió a la muerte se fue de reflexión en reflexión en reflexión, se fue a la esencia de esencia. Dice Nezahualcóyotl en su poema: meditad los señores, águilas y jaguares, que aunque seáis de oro o aunque seáis de jade, también allá iréis, al lugar de los descarnados. O sea, cuentes con el poder que cuentes con las fortunas que cuentes, tendrás que enfrentar esta realidad. Tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. ¿O acaso habrá algún lugar en el mundo en que la muerte no exista? Y que por eso me la voy a pasar llorando toda la vida. Nezahualcóyotl, con esta reflexión poética y filosófica, digo filosófica porque el clamatime, que él también era un clamatime, era equiparable a hablar de un filósofo, el hombre de sabiduría. Con esta reflexión poética y filosófica, colocó a la muerte en su más pura realidad. Lo que nos dijo el Tlatoani, aquí hay que marcar, Tlatoani quiere decir el señor de la voz, y él era un poeta, o el que sabe hablar. Lo que nos dijo el Tlatoani fue que todo donde hay vida, la muerte siempre estará al acecho, pisándole los talones, y que él no se la iba a pasar llorando, nada más porque tenía miedo a morir. Cuando que el eterno ciclo de los hombres, de los seres vivos, es nacimiento, desarrollo, plenitud y decadencia. Pero como nuestros antepasados tenían esta concepción de que la muerte era una dualidad con la vida, o sea, la muerte era la prolongación natural de la vida. Era vida de vida o trascendencia. Por eso es que se espera en Todos Santos por esa trascendencia, porque los seres amados no mueren. Con el hecho de recordárseles se les está dando vida. Por eso se les sigue tomando en cuenta poniéndoles sus ofrendas. Y allí, al pasar a la otra fase, o sea, a la vida de vida, la muerte era la liberación del cuerpo, un sueño sin sueños o una vida en otro mundo. Antes de nacer no fui, después de morir no seré. Tan misteriosa es la vida como misteriosa es la muerte. Luego engarza su poema
con una súplica muy sentida y profunda que le hace a su madre. Le dice: madre mía, el día en que yo muera, entiérrame junto a tu hoguera. Madre de mi corazón, el día en que yo muera, entiérrame junto a tu fogón. Y si te preguntan por qué lloras, madre mía, diles que es porque está verde la leña. Nezahualcóyotl, como era un adicto profundo de alimentos del maíz, le rogaba a su madre de la manera más sentida que cuando falleciera lo siguiera complaciendo en sus hábitos alimenticios de maíz, como pasa en Todos Santos, que lo siguiera complaciendo con los tlacoyos, con los tamales, con los atoles y con todos los derivados del maíz, y que lo enterrara al pie del metate para seguir percibiendo el olor del nixtamal y las tortillas de maíz nuevas salidas del comal. Aquí hace un alto Nezahualcóyotl para recordarnos nuestro origen, que venimos de la milpa, que somos hijos de la mazorca y que nuestra identidad y cultura indígena está contenido en el germen del grano del maíz. Por lo tanto, sin maíz no hay país. Con toda esta serie de reflexiones, Nezahualcóyotl también nos pone a uno a reflexionar que una cosa es ser amante de la belleza y otra cosa es ser amante de las cosas bellas. El amante de las cosas bellas no ve más allá que hasta donde los ojos topan, el relumbrón, los matices, las apariencias. El amante de la belleza se lo ve a los ojos del conocimiento. La diferencia está donde uno está soñando, el otro está despierto y lo contempla en vivo y a todo color. Se remata el poema induciéndonos a que contemplemos la majestuosidad y belleza de la muerte a los ojos del conocimiento. Y todo esto, que se ve impresionante y tétrico, lo convierte en romance y pasión, porque él era el güey Tlatuani, señor de la gran voz, o sea, el gran poeta. Supo articular toda la esencia de nuestra cultura espiritual, sensibilidad y ternura, y la convirtió en dulzura. La prueba está en los altares de Todos Santos. ¿Qué es lo que pasa? La gente no piensa que los muertos están allí. La gente siente que los difuntos están ahí, porque esto más que de ideas es de un profundo sentimiento. Por eso vive, convive y comparte. Otra cosa que nos pone en claro, que los seres amados no mueren. Con el hecho de recordarse, se les está dando vida. Tan se les está dando vida que se les sigue tomando en cuenta, complaciéndolos con los hábitos alimenticios que tenían en vida, así como lo pidió el güey Tlatuani, señor de los Acolhuas, Nezahualcóyotl. Sin embargo, puras cosas atléticas, como si hubiéramos sido puros salvajes. A ver, ¿dónde está el salvajismo con ese poema? Ahora, lo que dijo Cuauhtémoc también, que quedó marcado allí en el Pezontle. Cuauhtémoc, cuando ya iban a arrasar con Tenochtitlan, convocó al Tlatocan, que era el Consejo de Sabios Ancianos, y les dijo que Tenochtitlan iba a ser arrasada y que les pedía que se conservara lo más valioso de nuestra cultura de Mexico Tenochtitlan, porque los glifos y los códices de los tlacuilos los quemaban, pero el conocimiento no lo pueden quemar porque eso se lleva en lo más profundo del corazón. Aconséjensele a las mamacitas y a los papacitos para que a la vez se lo digan a sus hijitos, que sean compasivos, que sean unidos, que si cuentan con una jícara de agua todos tomen de ella, que si cuentan con una tortilla que todos coman de ella. Ya están asesinando a nuestros niños, están asesinando a nuestras mujeres, están asesinando a nuestros ancianos, están destruyendo nuestros templos, están masacrando a mi pueblo, dice, pero por la sangre derramada y escurra de mi raza, en ella hablará el espíritu.
ahí está. Y en eso, ustedes que son estudiantes, basen su crecimiento en el desarrollo de la defensa del maíz a través de votar todo lo que es transgénico y el maíz de nosotros está siendo saboteado. ¿Qué diferencia? ¿Cómo habló? Y no, hasta el mismo Cristo dijo, el día en que los hombres callen, las piedras clamarán. ¿Y qué hay ahí? Ahí está la sentencia de Cuauhtémoc. Están masacrando a mi pueblo, pero por la sangre derramada y escurra de mi raza, en ella hablará el Espíritu. Ahí está hablando la grandeza de una gran cultura. Está escrita con la sangre de nuestros antepasados en el Tezontle. Esta es la gran cultura que tenemos. Y por eso siempre se preocupan en que uno no conozca lo suyo. Por eso vienen tantos extranjeros a ver, como conocen más que nosotros, vienen a valorar tu tez de piel, vienen a checarnos a nosotros, si en realidad tenemos esa potencialidad que tienen las piedras. Si somos una fusión entre nuestro origen de la fecundación del magma y lo que arroja hacia afuera, si nosotros hacemos equipo con este tipo de arquitectura, con este tipo de esencia. Increíble, yo no lo tenía visto así. Sí, por eso es que se debe de poner La roca. la roca. ¿Y la roca qué cosa es? Fe. Fuerza del espíritu. F, fuerza. E, espíritu. La roca es fe. Por eso Cristo le dijo a Simón Pedro, que faz, dice en arameo, tú eres la roca en la que voy a construir mi iglesia. Por eso, Porque la roca es fe. Y cuando el hombre tiene fe en sí mismo, él se convierte en su propia roca. Él está parado sobre sí mismo, en la mayor confianza. Formada en el 325 por el primer Huitlatoni en un islote del lago de Texcoco, bajo el yugo de los tlaxcaltecas y de los Tlatelolco. Se estimula que el templo mayor fue edificado en varias etapas, se puede observar en los diferentes escalones, ya que inició como un pequeño templo para terminar como un templo enorme. El templo principalmente estaba dedicado a Huitzilopochtli, del lado derecho, y a Tlaloc, del lado izquierdo, sus dioses principales, dios del riego y dios de la guerra y del sol. Se pusieron como mascarones a la serpiente emplumada porque se tenían antes, que era la creencia que la serpiente emplumada era los guardianes, ya que eran los dioses de la sabiduría y del viento. De esa parte de allá tenemos una roca circular. Esa es la conocida como Coatlicue, es la hermana de Huitzilopochtli. Cuando Huitzilopochtli nació, sus 400 hermanos lo querían matar y solamente ella lo intentó defender, pero cayó desde la cima del monte y cayó sobre una piedra, que ahora no sé totalmente, es la representación. El templo mayor, su decaída vino en el 521 por la llegada de Cortés y la muerte del último gobernador. ¿Por qué lo recomiendas? Si es que lo recomienda, ¿por qué recomienda que visiten este lugar? ¿Qué pueden conocer aquí? Es nuestra historia, es parte de nuestra historia. Sobre todo a las nuevas generaciones, ¿qué les diría? Que se involucren más en conocer de nuestro pasado, porque no conocemos al 100% de lo que es nuestra historia. Es bien bello, ¿sabes? Que tenemos tantos templos que fueron destruidos. Y Que se enteren que también eran mexicanos grandísimos, bellos también, o sea, no nada más los que vienen de otros países, porque luego nada más se enfocan a que, ay, nosotros también éramos muy altos y muy no sé si te das cuenta que todo morenos, todo pero lo que es, empezaron a venir los españoles y violaron a nuestras mujeres y nuestra raza se fue haciendo a lo que somos ahora. que somos mestizos ahora. ¿Y usted qué considera eso, que es bueno o...? Pues sí, no es que ya cuando tienes una conquista no puedes decir si es bueno o es malo, porque te traen mucha, como te pueden traer, como te pueden quitar, porque nos trajeron muchas enfermedades, los españoles. Sífilis, gonorrea. Y nos trajeron tal vez tecnología,
pero también se llevaron muchas riquezas, se llevaron, o sea, pero precisamente por eso mismo, ustedes como jóvenes deben de conocer más lo que fue nuestra cultura, que es tan vasta y tan bella, y es lo que a ustedes les debe de interesar. Y ahora los Conocer chavos ya más. ni siquiera saben quién es el dios de la lluvia. ¿Tú sabes quién es? Tlaloc. Ah, sí, pero es raro el que sabe, ¿no? Sí, o Porque sea, luego dicen, y eso ¿quién es es bueno. Tlaloc? O sea, O sea, por favor. es bueno que ustedes como jóvenes conozcan la historia real de lo que fue los aztecas, y lo que fue el Templo Mayor, lo que fue Coatlicue, que está aquí, no sé si sepas que está aquí Coatlicue, ¿no? Aquí está Coatlicue, que es la diosa de la luna. Ok. ¿Sí sabían eso? No, es un nuevo dato. No, es aquí está el Coatlicue. Es un círculo de una mujer que está destazada. No sé si sabías eso. Pues aquí la vas a encontrar. Ah, ok. Aquí se concentraban todos los guerreros y aquí había un ¿cómo se llama? Un mercado, también hacían trueque de toda la mercancía. Todos los que llegaban a las orillas eran 4 canales ahí, 4 canales que había aquí, 4 canales que daban lo que le llaman los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Y de aquí se concentraban para vender toda su mercancía. O sea, hacían el trueque, sí, te han enseñado eso, de que unos traían frijol, otros el maíz, lo cambiaban, una cosa por otra, lo intercambiaban. Pues nada más hasta ahí que te puedo decir. Ok. Hace 50 años aquí era un edificio, yo caminaba por aquí, y nunca se imaginó nadie que iba a estar esto aquí abajo. Nadie, ni yo, nadie. Yo aquí tenía 10 años cuando pasaba por aquí. Y aquí había un edificio, eran unos edificios aquí, como esos, así igual, que estaban aquí encima. Ya después, eso sucedió cuando vino lo del terremoto que se cayó en el 85, empezaron a escarbar lo que se había caído y empezaron a descubrir que había esas ruinas. Fue la forma como se dieron cuenta también, no fue porque empezaron a decirles, ¿sabes qué? Escarben aquí porque aquí van a encontrar ruinas, no. Fue por medio de eso, también del terremoto que hubo en el 85. Por aquí había edificios, así, como ves allá edificios, aquí estaban arriba. Eran negocios aquí, había cocinas y vendían de todo, eran negocios aquí. Esta era una avenida, igual como esta, que se llama Argentina. También lo que no me explicaba era precisamente eso, porque lo vi en la maqueta que está en el metro. Hay una maqueta donde supuestamente esto es edificio. Ajá, aquí, esta era una calle, esta era una avenida, aquí hasta allá. Y aquí tú veías aquí un local de, vamos a decir, comida, otro vendían ropa, otro zapatería, trajes, vestidos de novia, vendían de muchas cosas aquí. Pero estaba, ahora sí que el edificio estaban encima de estos. No, el museo está cerrado. Yo te digo porque yo tengo 60 años y hace 50 años. Tengo ese orgullo de que me acuerdo, digo, mis hijos, cuando yo pasaba por aquí tenías 8 años, 10 años. Yo creo más que lo que pasa es que era bolero, era vendedor ambulante. Antes no había vendedores ambulantes, señores grandes que venden, ahora éramos puros niños chiquitos. Somos pocos los que nos tomamos tiempo para venir a visitar y saber realmente lo de las raíces que tenemos. Soy de Tlaxcala y mi apellido es Uchitiotzin, o sea que estoy bien orgullosa de la raíz mexicana. Entonces, no sé, es todo lo que te podría decir. Gracias. Entonces esto fue todo por hoy. Hasta este momento hemos conocido un poco de la mucha riqueza que existe hoy en nuestros días en la Ciudad de México, en la ciudad de Tenochtitlan. Nos vemos hasta la próxima.